¿Te has parado alguna vez a escuchar el aullido de un husky siberiano? Es un sonido que te transporta a las estepas heladas, ¿verdad? O quizás te has fijado en su mirada, a veces con ojos de colores distintos, como si escondieran secretos antiguos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del husky siberiano. Un auténtico viaje al corazón de esta raza gracias a la información que nos habéis pasado. Exacto, vamos a desentrañar su historia, sus características, sus peculiaridades, todo sobre esta raza originaria del norte de Siberia, creada por la tribu Chukchi. Y no solo como perros de trabajo, sino también como compañeros inseparables. Porque claro, cuando uno piensa en un husky, la imagen que le viene a la cabeza es la de un perro tirando de un trineo, surcando la nieve a toda velocidad. Y sí, esa era su función principal para los Chukchi, unos auténticos atletas de la nieve. Eran su medio de transporte para regresar a sus aldeas con las presas de la caza. Y aquí hay que desmentir un mito. Mucha gente piensa que también eran perros pastores, pero no es así. Los Chukchis, al menos en sus orígenes, no se dedicaban al pastoreo. Su labor era el transporte y, por supuesto, la compañía. Pues fíjate que yo también pensaba que eran pastores. Me ha sorprendido descubrir que su pelaje tan denso y abundante no solo les protegía del frío extremo, sino que también servía para abrigar a los niños dentro de las tiendas. De herramientas de trabajo a auténticos guardianes del calor familiar. Exacto. Y desde que llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX, su popularidad se ha disparado. Ahora los encontramos por todo el mundo. Increíble. Pero empecemos por el principio. Hablemos de su historia. ¿Cómo surge esta raza? ¿De dónde viene el husky siberiano? Bueno, para entender su origen hay que hablar de la tribu Chukchi. Se dividían en dos grupos, los nómadas y los sedentarios. El husky siberiano se desarrolló con este último grupo, los que se asentaron a lo largo de la costa del mar de Bering. Claro, eso explica por qué necesitaban perros con unas características tan específicas. Tenían que ser capaces de recorrer grandes distancias para la caza, pero también debían ser muy eficientes a la hora de transportar las presas de vuelta a los asentamientos. Exactamente. Y aunque su origen genético no está del todo claro, la teoría más aceptada, que además se apoya en descubrimientos arqueológicos recientes, apunta a un cruce entre perros de tipo chacal y perros de tetrineo de tribus vecinas, como los Koyak y los Kanchadal. Y puede que también hubiera algo de lobo ártico en la mezcla para mejorar su adaptación al entorno y sus capacidades como perro de trabajo. Qué interesante. Una mezcla explosiva. Y si hablamos de historia, no podemos olvidar que el análisis de ADN de restos encontrados en Siberia revela que el husky siberiano es una de las razas más antiguas del mundo. Se calcula que tiene unos 15.000 años de antigüedad. Es fascinante, ¿verdad? Sin duda. Y lo que es aún más sorprendente es que la pureza de la raza se ha tenido que recuperar en 2 ocasiones a lo largo de la historia. Para asegurarse de que los huskies actuales se parezcan a los originales que llegaron a Estados Unidos, se utilizaron fotografías de principios del siglo XX. Las fotos como referencia para la cría. Me parece increíble. Y hablando de Estados Unidos, no podemos olvidar su participación en las primeras carreras de trineos. Los huskies demostraron ser superiores a perros más grandes, que eran más pequeños pero mucho más rápidos y resistentes. Su tamaño, que suele estar entre los 20 y los 27 kilos en los machos y entre los 16 y los 23 en las hembras, les da ventaja en términos de agilidad y eficiencia. Y los Chukchis, a la hora de criar, eran muy selectivos. Solo sobrevivían los cachorros más fuertes y vitales, tanto machos como hembras. A cambio, los elegidos recibían los mejores cuidados y una alimentación adecuada. Una selección natural en toda regla. Y no podemos dejar de mencionar la gesta heroica de 1925 en Nome, Alaska. Durante una epidemia de difteria con temperaturas de esos 30 grados, los huskies se convirtieron en héroes. Liderados por Togo y Balto, cruzaron el estrecho de Bering para llevar el suero a la ciudad, salvando innumerables vidas. 127 horas de viaje en condiciones extremas. Un ejemplo de su resistencia y valentía. De hecho, muchos de los huskies registrados en Norteamérica descienden de aquellos perros importados en 1930 y entrenados por Leon Harcepala, aunque el origen exacto de su domesticación sigue siendo un misterio. Un misterio fascinante. Y ahora, centrémonos en sus características. Aunque parezcan perros grandes por su abundante pelaje, en realidad son de tamaño mediano y bastante ligeros. Casi todo ese volumen es pelo. Así es, tienen una doble capa de pelo muy densa, pegada al cuerpo, que les aísla del frío. De hecho, un pelaje demasiado largo, lo que se conoce como woolly husky, se considera una mutación genética no deseable. Entiendo. Y claro, como todo perro con doble capa de pelo, a la muda debe ser espectacular. Efectivamente, mudan el pelo 2 veces al año, en primavera y otoño, para adaptarse a los cambios de temperatura. Increíble cómo se adaptan al entorno. Y hablando de variedad, aunque solemos pensar en el husky blanco y negro, hay una gran diversidad de colores. Sí, desde el blanco puro hasta el negro sólido, pasando por grises, plateados, rojos, arena. Incluso hay huskies con un patrón atigrado o chinchilla. Una auténtica paleta de colores. Y sus ojos pueden ser marrones, ámbar rojizo o azules, y algunos incluso tienen heterocromía, con un ojo de cada color,
o incluso un solo ojo con 2 colores. Cierto, en cuanto al tamaño, los machos suelen medir entre 53 y 56 centímetros y pesar entre 22 y 28 kilos. Las hembras son un poco más pequeñas. Su esperanza de vida ronda los 12-14 años. Pasemos ahora a su temperamento. Se dice que conservan algunos rasgos de sus ancestros lobos. ¿Es cierto? En parte sí. Su forma de comunicarse, por ejemplo, es bastante primitiva, pero con una buena educación y socialización se convierten en perros familiares maravillosos, muy cariñosos con las personas, especialmente con los niños. Lo ideal es dedicar unos 15 minutos al día a su entrenamiento, utilizando siempre el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es fundamental. Y otra cosa que me llama la atención es que no ladran mucho. ¿Es cierto? Suelen comunicarse con aullidos o gruñidos, aunque también ladran para llamar la atención o cuando están emocionados. Ya veo. Y al ser perros de manada, llevan bien la soledad. No mucho. Necesitan compañía y pueden sufrir ansiedad por separación si se les deja solos durante mucho tiempo. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Y el ejercicio? ¿Cuánto ejercicio necesita? Mucho. Necesitan largos paseos y estar en contacto con la naturaleza. No son perros para vivir en un piso. Y además del ejercicio físico, ¿qué hay de la estimulación mental? También es muy importante. Necesitan juegos de olfato, retos mentales, para que no se aburran y desarrollen comportamientos destructivos. Tienen que tener la mente ocupada. Y hablando de mitos, ¿es cierto que son perros dominantes o testarudos? Más que testarudos, diría que son independientes. Les gusta tomar sus propias decisiones. Si no ven una motivación clara, no harán lo que les pidas. Tiene sentido. Y si se les socializa bien, son buenos perros guardianes. No especialmente. Son muy sociables, incluso demasiado. Les gusta la gente. No serían buenos vigilantes. Hablemos ahora de su alimentación. ¿Qué comen los huskies? Son omnívoros. Comen carne, pescado, frutas, verduras. Sus necesidades calóricas varían según su tamaño y nivel de actividad, pero por lo general es un 2-3% de su peso ideal. ¿Y los suplementos vitamínicos? ¿Son necesarios? En algunas etapas, como el crecimiento o la lactancia, sí, pero siempre bajo supervisión veterinaria. Y ojo que son perros un poco especiales con la comida. Se aburren fácilmente del pienso. Ah, sí. He leído algo sobre eso. ¿Y qué alternativas hay? Una dieta natural, como el BARF, puede ser una buena opción, pero siempre bajo la supervisión de un veterinario. ¿Y qué es exactamente el BARF? Son las siglas de Biologically Appropriate Raw Food, es decir, alimento crudo biológicamente apropiado. Se trata de una dieta basada en alimentos crudos, como carne, huesos, frutas y verduras. Suena interesante. Y hablando de alimentación, hay un tema que me ha llamado mucho la atención. La relación del husky con el zinc. Sí, es un aspecto muy importante. Su dieta tradicional era muy rica en zinc y esto ha hecho que su organismo no lo absorba tan bien como otras razas. Por eso los huskies actuales son propensos a tener déficit de zinc. Qué curioso. ¿Y qué problemas puede causarles la falta de zinc? Pues pueden tener problemas de piel, pérdida de pelo, un pelaje sin brillo. Es importante hacerles análisis de sangre anuales para controlar los niveles de zinc y, si es necesario, suplementar su dieta. Tomo nota. En general son perros sanos, ¿verdad? Sí, suelen vivir entre 10 y 14 años. Pero como todas las razas, tienen predisposición a ciertas enfermedades como cataratas, displasia de cadera, problemas de piel. Claro. Y para terminar, hablemos de su faceta deportiva. Sabemos que son perros de trineo, pero ¿en qué tipo de carreras destacan? Históricamente se usaban para transportar cargas ligeras a largas distancias a un ritmo moderado. En carreras cortas o de velocidad, otras razas son más rápidas. Entonces, ¿en qué tipo de carreras destacan? En las de larga distancia, su resistencia es increíble. ¿Y siguen compitiendo en carreras de trineo? Sí, aunque en las carreras de clase abierta tienen menos posibilidades de ganar, pero en las categorías de razas nórdicas puras son los reyes. Impresionante. Y aparte de los trineos, ¿qué otros deportes pueden practicar? El ski shoring, por ejemplo, donde tiran de un esquiador. O el bike touring, donde tiran de una bicicleta. Un montón de posibilidades. Hemos aprendido muchísimo hoy sobre husky siberiano, desde sus orígenes ancestrales hasta su peculiar metabolismo del zinc, pasando por su increíble resistencia y su heroica participación en momentos históricos. Sin duda, nuestro objetivo era presentarte esta raza de una forma completa y amena. Y ahora te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué nos dice esa conexión tan especial entre el ser humano y los perros de trabajo? ¿Cómo han logrado adaptarse a entornos tan extremos? Una buena pregunta para seguir investigando. Te animamos a seguir aprendiendo sobre el mundo canino y a compartir con nosotros tus propias experiencias. Hasta la próxima.